Estaremos trabajando en esta jornada la comparación de gráficas de líneas, tomando en cuenta elementos que ya hemos conocido anteriormente. Y a simple vista podemos observar que nos dan un gráfico de líneas que tiene dos tipos de colores diferentes dentro de la gráfica. Uno de color verde que indica la ciudad de Buenos Aires y otro de color naranja que indica la ciudad de Tokio. Abajo podemos ver la zona de los meses, en donde se describe desde enero, febrero, marzo, pasando por cada uno de los meses hasta llegar a diciembre. Y en la parte lateral observamos las temperaturas: 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 hasta llegar a 30. Y las preguntas que nos hacen en el Analiza son las siguientes: observa y responde. Literal A: ¿de cuánto es la diferencia entre la temperatura más alta de Buenos Aires y la temperatura alta de Tokio? Literal B: ¿de cuánto es la diferencia entre la temperatura más baja de Buenos Aires y la más baja de Tokio? Literal C: ¿en qué mes la diferencia de temperatura fue mayor? ¿De cuánto es la diferencia? Y luego tenemos el literal D: ¿en qué mes la diferencia de temperatura fue menor y de cuánto es la diferencia? Vaya, podemos observar entonces nuestro gráfico y vamos en este momento con la solución del problema, trabajando con los elementos que nosotros ya conocemos. Puedo hacer el gráfico más grande en mi computadora para visualizar un poquito mejor las respuestas, pero comenzando con la pregunta del literal A, estaremos buscando la temperatura más alta en Buenos Aires y la temperatura más alta en Tokio. Aquí vamos a ponerle mayor temperatura en Buenos Aires, y aquí sería la mayor temperatura en Tokio. Primero identificamos que las líneas de colores indican ciudades diferentes. Entonces toda esta línea de color verde es para la ciudad de Buenos Aires y la línea de color naranja que estamos viendo es para la ciudad de Tokio. Así que ahí podemos ver de que esta pertenece a la ciudad de Tokio. Pero la pregunta del literal A nos lleva a identificar cuál es la mayor temperatura en cada una de las ciudades. Comenzamos con la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros vemos en la ciudad de Buenos Aires, hay temperaturas muy altas, son las que llegan a la parte superior del gráfico. Está esta temperatura, está esta. Y hay temperaturas bajas, ¿verdad? Como la que podemos encontrar aquí. Nosotros nos vamos a quedar con la temperatura más alta. Y la temperatura más alta sería esta. Y observe de que no hay otra temperatura en el gráfico de color verde que sobrepase a la que acabo de señalar. Pero esta temperatura le corresponde al mes de enero y llegamos a los 25 grados. Así que ahí estamos señalando que enero tuvo 25 grados. Enero tuvo 25 grados. Así que le vamos a poner que la mayor temperatura fue la de ese mes. Y buscamos también cuál es la mayor temperatura para Tokio. Y para Tokio es más fácil de analizar, quizás por el tipo de gráfico que lo vemos como una montañita. Aquí está la cúspide. Hay dos temperaturas que llegan al mismo sitio. Si vemos nosotros aquí, la línea apunta a que es un poquito menor a 30 grados. Dos cuadritos menor a 30 grados, es decir 28, que se da para los meses de julio y agosto. Así que sería aquí 28 grados. Vamos a poner entonces la respuesta. Aquí pondremos que de julio a agosto tenemos 28 grados. Pero la pregunta nos dice que saquemos cuál es la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a restar. Aquí se va a restar la temperatura mayor de Tokio, que es la más grande, menos la temperatura menor de o mayor de Buenos Aires, perdón. Entonces sería aquí la temperatura mayor de Tokio
de Tokio menos la mayor que vamos a tener para la ciudad de Buenos Aires. Y al restarlo aquí nos quedaría 28 grados menos 25 grados. Y esto me queda como respuesta 3 grados centígrados. Es la diferencia entre las temperaturas altas de ambas ciudades, es decir, de que andan por un clima similar. Y ahora vamos con el literal B. En el literal B nos piden lo contrario, la menor temperatura. Menor temperatura de Buenos Aires. Y vamos a sacar exactamente lo mismo para la ciudad de Tokio. Menor temperatura de Tokio. Y aquí pues estaríamos escribiendo nuestras respuestas, viendo el gráfico de nuevo. Vale, y vamos a borrar aquellos elementos que habíamos utilizado para la primera pregunta. Entonces, aquí vamos a identificar en el gráfico de color verde cuál es la temperatura más pequeña. Y la temperatura más pequeña la tenemos para este punto, que sería el mes de julio. Y la temperatura podemos ver que se sobrepasa un poco de los 10 grados. Se sobrepasa una casilla de los 10 grados. Entonces hablamos de que la temperatura menor sería 11 grados. En julio, aquí hablamos de una temperatura de 11 grados. Y ahora vamos para la ciudad de Tokio, en donde aquí están las más pequeñas. Miren, de enero a febrero, los meses más fríos. Y estas temperaturas llegan exactamente a los 5 grados. Entonces ponemos aquí que de enero a febrero tenemos 5 grados. Aquí vamos a tener que de enero a febrero hay una temperatura de 5 grados. Y de nuevo sacamos la diferencia. La diferencia es tomar la mayor temperatura. Aún de estas dos hay que tomar la mayor. Y sería aquí la temperatura más grande que podemos ver es la de Buenos Aires acá. Temperatura de Buenos Aires menos la temperatura de Tokio. Y hacemos aquí la resta. Sería 11 grados menos 5 grados. Y esto me quedaría 6 grados centígrados. Y ya tenemos entonces esa parte. Ahora vamos con la siguiente pregunta. El literal C, ¿en qué mes la diferencia de temperatura fue mayor? Y vamos a observar esto. ¿En qué mes la diferencia de temperaturas fue mayor? ¿Y de cuánto fue? Vamos con el gráfico. Fíjese bien, vamos a buscar el punto más grande del gráfico de Tokio y el punto más bajo. Este es el punto mayor. Y este es el punto mayor para el gráfico de Tokio y este es el punto menor. Entonces usted puede observar de que este es el punto menor. Y mire, este punto menor corresponde para el mes de julio. Pero el punto mayor para el otro gráfico también corresponde al mes de julio. En ese mes la diferencia fue bastante grande. Uno llegó, podemos ver que llegó a los 28 grados y el otro anduvo por 11 grados.
Entonces vamos a sacar la diferencia. Aquí vamos a ponerle que fue en julio. Entonces Tokio tenía 28 grados y Buenos Aires estaba con 11 grados. Y sacamos la diferencia. Entonces a 28 le vamos a quitar 11. Y me quedaría en este caso 17. Es la diferencia de temperatura entre el dato mayor y el dato menor. Lo que hice fue buscar la parte más alta de un gráfico con la parte más baja de ese gráfico. Vamos con la última de las preguntas. Esta parte es un poquito tediosa porque hay que ir viendo los gráficos. ¿En qué mes la diferencia fue menor? Vamos a poner aquí en qué mes la diferencia fue menor. Vamos a buscar meses en donde las temperaturas anduvieron muy cercanas entre ellas. Usted puede ver que hay unos meses en donde las temperaturas llegaron a ser casi igualitas en las dos ciudades. Mira aquí, ¿ve? Señalamos esta parte. Casi igualitas, casi se unen las líneas de color verde con la línea de color naranja. Igual aquí. Entonces en esos meses las temperaturas llegaron a ser menores. Y aquí sería el mes de abril. Y la diferencia es un cuadrito. Abril, se puede ver que la diferencia es un cuadrito. Y también en octubre la diferencia es un cuadrito. Entonces los meses con temperaturas similares fueron abril y octubre. ¿En qué diferencia la temperatura fue menor? En abril la diferencia fue 1 grado o un cuadrito. Y octubre también podemos decir que la diferencia fue 1 grado. Vaya, con esto ya hemos completado. Y el propósito es analizar cada elemento del gráfico. Entonces estaríamos contestando preguntas que tienen que ver con los gráficos. Ahí está el comprende. Se puede comparar situaciones a partir de las gráficas de líneas colocándolas en una misma cuadrícula. Están las preguntas de esta página 69 para 3 gráficos. No tenemos que dibujar los gráficos, únicamente contestar las preguntas pero de forma ordenada.